Y analizamos la actualidad en tiempo de tertulia con Carlos Talavera. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy Encantado de bien. ¿Y ustedes? saludarte. Bien, perfectamente bien. Y hoy, como avanzaba al comienzo del programa, pues con dos Carlos, ¿no? Y el otro Carlos es Carlos Guitián. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar hoy jueves en esta tertulia. Efectivamente. Y bueno, tendré que dirigirme a cada uno de ellos como Carlos Talavera, Carlos Guitián, porque si digo Carlos, a lo mejor los dos van a intentar intervenir, ¿no? Que supongo que habrá que hacer alguna distinción para evitar que haya, no sé, un cruce de declaraciones. Bueno, estamos en la misma sala, no hay problema, pues no nos peleamos ni nada, se Nada, corta y ya está. Bueno, tengo que preguntarle porque hace un instante hablábamos con Lorena Álvarez de Alzheimer Canarias. Hoy es el Día Mundial de Lucha contra el Alzheimer, ¿no? O Día Mundial del Alzheimer. Y en este caso, pues claro, es mantener siempre la mente ocupada. Ella decía ejercicio físico, también pues leer, ¿no? O tener alguna actividad intelectual y socializar, ¿no? También el mantenerse con otras personas y tener ese contacto es fundamental para evitar una enfermedad neurodegenerativa. Carlos Talavera, supongo que, claro, una vez que a lo mejor pues ya uno pierde esa actividad laboral, tiene que complementar con otras para que la mente pues se mantenga ocupada y bueno, no note tampoco el cambio tan drástico. Bueno, a ver, yo tengo una experiencia personal, Mm, sinceramente muy dura, que no se la deseo a nadie y lógicamente no soy yo, fueron mis padres que ambos tuvieron uf, Alzheimer, vaya. eh, Alzheimer profundo. Y es muy duro porque la persona, en el caso de mi padre, bueno, él tenía varias dolencias, ¿no? De toda la vida, ¿no? Bueno, lo pasó muy mal. Pero mi madre es que yo digo, mi madre debía ser como prima de Superman, ¿no? Una especie de Superwoman, ¿no? Una mujer Mm, que tuvo 10 hijos yo, y cuando llega a esta edad ya, casi, no llegó a los 90 años, pero casi no tenía nada más que Alzheimer. No tenía ni con problemas de corazón, ni de riñón, ni de nada, ni Alzheimer. Y claro, Alzheimer que era muy, muy fuerte porque era tumbada en la cama boca arriba y no hacía absolutamente nada, ni hablaba, ni decía, ni nada. Eh, Comunicarse con ella muy, muy duro, mm, muy difícil, claro. difícil, y toda esa situación muy dura. Afortunadamente, como nosotros somos un montón de hermanos, pues prácticamente todos los hermanos, menos los que no podían porque no estaban aquí, lógicamente, Mm, pues colaborábamos en su cuidado, ¿no? Y mi madre, yo lo digo con mucho orgullo, mi madre tuvo una calidad de vida, yo diría que inmejorable, o sea, claro. aunque todo puede ser mejorable, pero bueno, casi inmejorable. Y, y bueno, esta enfermedad, en el caso de mis padres, es un poco difícil decir, y bueno, la actividad intelectual tiene que Mm, ver, o sea, mi padre y mi madre eran personas cultas, personas que leían, personas que les gustaba la ópera, les gustaba la música, que el cine ellos iban, ellos tenían tal. mm, Quizás el defecto que tenían mis padres era el de las relaciones sociales, más, eso lo llevaban un poquillo más crudo, un círculo muy, muy pequeño de amistades y tal, mm, ¿no? Pero yo creo que sí, que es necesario estar al día, continuar de alguna manera trabajando, entre comillas, ¿no? mm, Trabajando en algo, socializando y moviéndose, porque yo creo que eso es lo que hace que estemos despiertos, activos, vivos, ¿no? claro. Mm, Y si nos acomodamos a una situación, nos puede ese embrutecimiento, que yo les puedo hablar del embrutecimiento que yo noté cuando era muy mm. joven, pues yo empecé a trabajar con 16 años y yo estuve como 5 años sin estudiar. Y entonces yo cuando empecé a estudiar me di cuenta de la ventana que se le abre a uno cuando se dedica a estudiar y cuando se dedica a compartir con otras personas esas cosas que va Mm, estudiando, ¿no? sí. Esos estudios que hace, ¿no? Lo típico de estudiantes, ¿no? Mm, Entonces eso hay que llevarlo hasta la edad, pues hasta la edad que yo tengo ahora. Yo sigo haciendo lo mismo, creo claro. yo, o casi, o lo intento, ¿no? Muy bien. Bueno, oye, Carlos, no sabía nada. Disculpa también, te agradezco el que lo hayas contado, pero bueno, no tenía conocimiento de los antecedentes y claro, entiendo que siempre es un No, poco, no, pues... pero a ver, no, esto no, esto lo digo Sí, sí, sinceramente, lo sí, sí, digo sí. con un poco de pena, coño, pues son tus Sí, padres, es una cosa claro, que da, claro. pero que no tengo ningún problema Sí, en nombrarlo, ¿sabes? O sea, es una ya. situación, una realidad que Mm, tenemos ahí y desgraciadamente, dado que todos, ahora mismo la vida se alarga, ¿no? Para todos, mm, pues nos vamos a encontrar muchos con este tipo de cosas sí. bueno, pues hay que hacer un esfuerzo y tratar a la gente que está en esa situación Mm,
y sobre todo intentar prevenir ese Alzheimer. Yo digo Exacto. una cosa en plan de broma, digo, yo procuro estar activo, no solo con esta tertulia, que es Mm, muy interesante, sino en el ámbito profesional colaboro con una asociación profesional, estoy en el Consejo de Gobierno, en la Junta de Gobierno de la Asociación de Asesores Fiscales, soy un miembro activo de un grupo de profesionales del ámbito laboral mm. que estamos todo el día y estamos estudiando básicamente de lo que se trata de estudiar, ¿vale? Y yo digo una broma, digo, yo moriré igual de tonto que nací, pero sin Alzheimer espero. Seguro que sí, Carlos. Ojalá, vamos, lo firmamos ya. Bueno, Carlos Quitián, tu opinión al respecto. Bueno, yo tengo una experiencia parecida a la de Carlos Vaya. y es con mi madre que tuvo también hasta los 90 y algo, 90 y poco. Y sus últimos 10 años no, de verdad no se los deseo a nadie, fueron terribles, terribles. A diferencia de Carlos, mi madre era una persona social y mantuvo esa sociabilidad hasta que le entró en barrena y Claro. ya al final ni hablaba. Quiero decir que esto es un tema muy duro. A mí Mm, particularmente confieso que sí me ha marcado esto claro. y desde luego yo estoy dispuesto a las enfermedades físicas y estoy bien predispuesto, por así decirlo, a sufrirlas, pero Mm, no al Alzheimer, sí. ¿eh? Creo que esto habría que tratarlo bien, trabajarlo bien, mucho más y fortalecer Mm, asociaciones como la que antes presentó esta señora, porque sí. realmente hace mucha falta, porque nos preparan para el sufrimiento físico, Mm, pero no para el mental, ¿no? Y sobre todo, yo aquí creo que hay un sufrimiento del entorno, a veces incluso mayor que el que puede tener la propia persona, ¿no? O claro, sea, claro. los allegados a esta gente, pues creo que sufren de una forma terrible y desde luego no nos educan ni nos preparan para ello. Mm. Bueno, pues también, vamos, lamento el hecho de que también lo hayas tenido que pasar y sobre todo, como dices, pues el relato, una década y 10 años pues sufriendo y que a lo mejor la otra persona no es consciente, ¿no? De cómo están sufriendo a su alrededor, pues aún más duro todavía, pero bueno. Capítulo aparte. Bueno, ya hemos hablado de este tema y yo no sé si quieren hablar ahora de... Porque ahora ya lo dejo en manos de ustedes, ya para elegir. Y empezamos por Carlos Guitián. Ah, Amnistía. Reunión Clavijo Rey sobre libertad, inmigración. estatuto de autonomía. Eso lo gritábamos en las manifestaciones. cuando, cuando te manifestabas, Vamos a ver, a mí venga. me vas a permitir que Sí, haga una salida así de tono de la que yo suelo hacer, sí, sí, y sí, es sí. que el martes que viene es la investidura de un señor, y resulta que estamos hablando de una hipotética investidura de otro señor Mm, que tampoco ha dicho nada al respecto. Y está todo el mundo hablando de esto. A mí lo que me gustaría hablar en la última tertulia anterior a esta investidura es cuál es el programa que va a presentar el candidato del Partido Popular a esto, porque a lo mejor es que resulta que el martes se vota o el miércoles mm, y sale elegido y nosotros hablando y debatiendo sobre un tema tremendamente hipotético y yo pediría que vamos a esperar mm. al martes para hablar de estas cosas. Va a haber una investidura de Pedro Sánchez. El otro día entré en una de estas redes sociales así un poco de refilón y Sí. ahí decían que no, que el rey no tiene por qué encargarle aunque pierda la votación Feijóo. Mm. Eso porque sería una traición, ya que lo que va a hacer Sánchez es traicionar a España. Quiero decir que de verdad que Sí. estamos aquí, yo sé que esto es así, ¿eh? Sí, 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 Pero pero un poco me tengo que resistir a ir por el camino este que me están fijando, que ¿eh? de Pero repente, bueno, como bien si quieres dice... hablamos de la amnistía también. Sí, sí, pero como bien dice Carlos Guitián, Carlos Talavera, de repente la semana que viene Feijó, no lo sabemos, le ofrece la independencia al País Vasco o le ofrece vete tú a saber qué y a lo mejor No, acaba no. siendo presidente, ¿no? Porque el PNV son los votos que le faltan sobre todo para poder conseguirlo. Cinco diputados del PSOE que se pasen, que no sería la primera vez que sucede en este democrático país. Sí. Carlos Talavera. Bueno, a mí me parecería verdaderamente un ejercicio de democracia que un diputado dé su voto
libremente y no Mm. indicado por el partido. Tenemos la desgracia de que tenemos un parlamento que es de partido. Para eso, lo único que haría falta sería elegir un solo diputado por cada partido, y para qué demonios queremos tanta gente y Mm. manteniendo tantos tíos, ¿sabes? O sea, esto es un remedo de democracia, esto no es una democracia, esto es una apariencia de democracia, pero realmente tenemos una partitocracia, y es muy duro eso, yo no lo asumo, ¿vale? Que yo quería acotar un poco lo que dijo Carlos Guitián. O sea, yo cuando las manifestaciones aquellas de los años 70 y tal, pues yo no gritaba libertad, amnistía y estatuto de autonomía, yo no estaba con eso, yo estaba con otras cosas que eran peores, ¿no? Pero que tampoco se pueden decir ahora, porque si lo dices ahora, en fin, es Sí. un tal. Pero no, pero que no era eso. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, pues que realmente cuando hablamos, y que causa que estoy de acuerdo un poco con lo que dice Carlos, ¿no? O sea, hay una investidura de un señor que está Ujú. prevista que se celebre la sesión parlamentaria, a ver si sale investido o no, y estamos hablando del otro. O sea, oye, es un... han hecho un buen trabajito de marketing publicitario y todo el rollo, ¿eh? Lo han hecho Mm. bien, porque eso de que hablen de uno y no del otro, que es el que se va a presentar, Claro. eso está muy bien hecho, ¿eh? Que conste. Pero bueno, ya entrando en lo de la amnistía y todo ese rollo, vamos a ver, yo creo que aquí nadie se tiene que arrancar la vestidura. O sea, entra dentro de lo posible. Y como decía, yo no me acuerdo si fue Ortega y Gasset o cualquiera, el conde Romanones o cualquiera de aquellos que dijo que la política es el arte de lo posible, ¿no? Mm. Pues bueno, si la política es el arte de lo posible, es posible que se negocie una amnistía. Que no un indulto. Una amnistía tiene una connotación de liberación o sea, es como si no existiera el delito realmente, ¿no? Entonces, es una cuestión que a mí no me sorprende en absoluto. Lo que sí está claro es que es un acto oportunista 100%. O sea, vamos a dejarnos de rollo. O sea, aquí están negociando con todo. Aquí están negociando con todo. Lo que no podrán negociar seguramente será con el artículo 8 de la Constitución española. Mm. Ese será innegociable porque ese es el que manda las peras a la plaza en todo, ¿no? Y mientras no se vulnere ese artículo, el primer artículo y el artículo 8, pues bueno, no va a haber problema, ¿vale? No va a haber problema. Se podrá amnistiar a quien sea amnistiable y ya está. Y se dejarán de decir cosas por ahí como que Puigdemont, por ejemplo, es un prófugo, ¿no? Puigdemont no es un prófugo, no es un prófugo tanto que las persecuciones judiciales instadas contra él han decaído porque Mm. se han anulado, porque no son legales, simplemente. O sea, no es un prófugo, lo que pasa es que el tipo no es tonto y si viene sabe que por cualquier otra cosa lo pueden meter en el tuyo, Claro. Mm. ¿me entiendes? Pero vamos, en cualquier caso, Mm. que se hable de la amnistía y de las posibles acciones del PSOE y no del programa de gobierno que se supone que va a presentar Feijóo es acojonante, tío. Yo, sinceramente, hay que quitarse el sombrero Mm. ante esos estrategas del PSOE. Bueno, ahora escuchamos también a Carlos Guitián. La frase la acabo de buscar. No se sabe bien de quién es, fíjate, Carlos, que es la política es el arte de lo posible y dicen que fue Aristóteles, Maquiavelo, Bismarck o Churchill. Pero no se sabe exactamente. Vamos, por lo menos he buscado en varias páginas y, No, y yo creo que la frase es más larga. La sí, frase es más larga y es de un español. Yo, si quieres, te lo busco y te lo vale, digo luego, no hay problema. Lo que pasa es que vale. yo no me acuerdo si era de ya te digo, de algún político español primero del siglo XX, sí, del principio del siglo XX. Por aquí también ¿Vale? dicen Un político Maquiavelo, filósofo. Maquiavelo, pero vamos, Hombre, Maquiavelo no, de Maquiavelo no me cuadra, porque bueno, Maquiavelo era muy interesante por eso, por ese tipo de cosas precisamente. ajá. ¿Eh? Eh, Maquiavelo deberían leérselo mucho los políticos actuales. mm, Les falta un poquito de lectura del Príncipe. mm. Carlos Guitián, ¿tú sabes de quién es la frase? Ya, y seguimos con el tema. No, ¿verdad? No, Vale. pero como siempre, esos cuatro personajes que Sí, tú has citado, cada vez que hay una frase bonita, dice, esto lo dijo Churchill, esto lo dijo Maquiavelo, sí, sí, total, sí. pues cualquiera, cualquiera. El que lo dijo de todas formas, bueno, me Mm, imagino que lo pensaría y lo mm, experimentaría. está claro. Si Bueno, lo, si lo llega a haber dicho Churchill, yo lo sabría, porque yo lo conocí personalmente, ¿vale? pero eso es verdad. Yo le di la mano a Churchill, ¿no? No me digas. Fuera coña. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y qué fue? ¿Que Claro. pasó por la isleta o algo? O por Guanarteme? ¿O fuiste tú? Churchill vino a Las Palmas en el yate de Aristóteles Onassis, Sí. junto con María Calas, que en aquel momento era la amante de Aristóteles Onassis, no sé, era lo que se decía, no se sabe, bueno, se sabe. Mm, Y desembarcaron en el muelle de Santa Catalina y mi padre trabajaba en aquella época
creo que era el año 53. No, 53 no, imposible, 55 o por ahí. Mm. Yo era un niño pequeño, y entonces cuando desembarcó Churchill, pues o 57 para allá, yo debía tener ya como un par de años. Sí. Y entonces yo fui con mi padre, porque a los de la Elder, que era una casa inglesa, porque dieron un permiso para que fueran ahí y fueron a más. Trabajaba mi padre al lado, de donde Mm. de la marquesina, donde se embarcaba, ¿no? Y yo estaba allí cuando bajó Churchill, hizo la señal de la victoria y le dio la mano a gente y me dio la mano a mí también. Yo desde ese entonces no me la he lavado, la tengo sin lavar. Oye, qué curioso, ¿eh? Bueno, por aquí dicen, madre mía, menudas amistades. O sea, que fíjate, Bueno, aquí, vamos, de altura. de altura. Oye, Qué Carlos, increíble, sí, sí, que tú sabías esto, increíble, Carlos ¿no? Guitián. No me podía imaginar eso yo. No, 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 ni yo. Vamos, curioso, curioso. Y además lo ha dicho tal cual lo ha contado, lo ha relatado, con lo cual yo pensé que a lo mejor había alguna coña final, esperando siempre No, el coño, giro, pero sí, sí, de sí, no, no, verdad. estupendo. Oye, Yo estaba De buscando todas formas, fotos los que incluso. somos mayores siempre le hemos dado la mano a alguien. Yo al más famoso que le di la mano cuando era pequeño fue a Di Stéfano. hombre, pues mira, Que no Oye, sé si era más, no sé si era más importante que Churchill o no en aquel momento. sí, sí, sí. No, no, no. La verdad es que también, mm, también es muy Yo importante desde mi punto por de vista. Y apuntarme este a algo fue. así, ¿eh? sí, sí. Para Sí, muchos, sí, sí, seguro, sí. para muchos, Carlos Guitián, seguro que Di Stéfano era más importante que Churchill. Lo digo por En el aquel tema momento deportivo. seguro. Seguro, seguro. Bueno, por aquí dicen, Laguncho dice, hombre, por esa regla de tres soy amigo de Messi, una vez me miró a los ojos. Bueno, pero a ver, hombre, pero una cosa es que lo veas de cerca y te vean, y otra cosa es que tú le des la mano, saludes, que lo quieras o no. Oye, pues mira, siendo personajes históricos, pues siempre es bastante curioso y llamativo. Me he quedado un poquito ¿No? ojiplático con las historias. Bueno, Yo me imagino que habré sido uno de los cientos de miles de niños a los que claro, Churchill le dio la claro. mano en su vida política, ¿eh? Efectivamente. Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, por aquí Laguncho dice buenos días, encantado de volver a verle, que antes hablamos del sector del transporte también, y bueno, era una conversación que seguro habría Laguncho que ha tenido que decir mucho por el área en el que trabaja. Y en el caso, Carlos Guitián, de lo que estábamos hablando, se ha equivocado el Partido Popular en la estrategia, porque si hubiese puesto sobre la mesa, a lo mejor, la incertidumbre de cuidado que a ver si conseguimos la sesión de investidura y conseguimos los votos. Tener un poco más de relevancia, más de peso y no ser tan derrotistas, no habríamos estado hablando de todo esto que estamos hablando ahora, como decíamos antes, y se habría dado otra imagen de esa sesión de la próxima semana. Pues la verdad es que no lo sé. Carlos antes hablaba y yo comparto lo que él decía de unos estrategas que han trabajado mucho este aspecto de no hables de mí, sino del rival, ¿no? Mm. Y en negativo. Ahora, al final será bueno o no el que, bueno, se vea que no tiene así un programa muy definido y que el único partido que va a apoyar al PP va a ser Vox y que eso tampoco en Europa están muy felices con eso y esas cosas no lo sé, ¿eh? Mm. De verdad que me gustaría saberlo, pero vamos a esperar a que sucedan las cosas y entonces veremos si realmente se equivocaron o no. Igual ha sido el gran acierto de esto y yo no descarto, que, que ganen la votación, ¿por qué no? Podría darse el caso, ¿eh? Sí, sí. Además que sí, en cuanto a programa, sí le presentaba a Pedro Sánchez Feijóo un programa, proyecto de gobierno, de gobernanza de 2 años, luego que hubiera elecciones, que se apoyaba al Partido Socialista, pero vamos, difícil que algo así se diera, ¿no, Talavera? Oye, a ver, yo sinceramente creo que es prácticamente imposible, Mm. porque el arte es el arte de lo posible de la política, ¿no? Pero yo creo que lo que pasa también es una cosa, o sea, parece como que en el Partido Popular hay una cierta dispersión, ¿no? Las familias políticas dentro del partido pues están cada una como tirando para su lado. Y yo entiendo que en un momento como este deberían tener una estrategia bien definida, bien clara, e intentar convencer a los que estén más cerca de su ideario político, por decirlo de alguna manera, aunque no sea, o por lo menos en parte. Me refiero al PNV, que el PNV es un partido, en definitiva, de derechas, no un Mm. partido de izquierda, aunque tenga en contra del PP o como diferencia con el PP su acentrado nacionalismo o independentismo, porque el PNV es un partido independentista, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que eso podría pasar también en Cataluña con algunos de los partidos catalanes. Lo que pasa que al PP parece como que le da miedo
decirlo. No sé si lo están haciendo. Probablemente lo estén haciendo porque tontos no son y probablemente estén negociando con todos, ¿no? Tengo por lo menos sondeando, negociando con todos. Nos podemos llevar una sorpresa en el momento de la investidura, evidentemente. Pero a mí, desgraciadamente, yo estoy en una postura que a mí todo este tejemaneje de la investidura, de la numerología, esta política de tantos votos, tantos no sé qué, a mí eso me importa poco, porque como dije al principio, esto no es democracia, esto no es política, realmente esto es un paripé. Eso no me preocupa, a mí me preocupa más la política real, ¿no? Me preocupa más qué es lo que se está haciendo ahora mismo por quien puede hacerlo, ¿no? Pues, por ponerte un ejemplo, en la medida de sus posibilidades del gobierno de Canarias, cómo, cómo se está tratando, por ejemplo, las situaciones de dependencia en Canarias, o qué tratamiento se está teniendo para las personas. Concretamente, hablábamos antes del Alzheimer, las personas con Alzheimer, y te voy a decir una cosa, es muy jodida, ¿eh? A mi padre le llegó 6 meses después de muerto la prestación de dependencia, 6 meses después de haber fallecido. Eso es muy duro y ese Sí. tipo de cosas siguen sucediendo. Eso no es algo raro. Entonces, a mí me preocupa más esa política, o sea, ¿qué vas a hacer con eso? Y eso tiene en sus manos, lo tiene el gobierno de Canarias. Lo tenía el gobierno de antes, el del PSOE Podemos, ¿vale? Lo tenía y lo tiene el gobierno de ahora, el de Coalición Canaria PP. O sea, lo tienen en sus manos. Eso tienen que arreglar, eso es lo que tienen que arreglar, dejarse de Sí. rollo. O sea, el que me vengan a mí a decir que si tantos diputados, si eso no los conocen ni en su casa a la hora de comer. O sea, si nosotros ahora mismo analizamos quiénes son los diputados canarios, allí conocemos a 3 de casualidad. A los demás no los conoce la mayoría de la población, no nos representan. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Vale? Porque ni siquiera, ni por los votos, ni por la forma de elegirse, ni por esa disciplina de partido que tienen, están obligados a someterse a ella, pues no nos pueden representar. Y eso para mí no es política, la política es otra cosa. Entonces, a mí, por eso te digo, hablar de la investidura sí es muy divertido. O sea, nos podemos estar aquí hablando un montón de tiempo sobre la investidura, pero al final de repente, cuando llegan al gobierno y la situación de la gente con dependencia, con Alzheimer, pues va a ser la misma. Eso es lo que me preocupa. Claro. Carlos, no sé si compartes lo que ha dicho Carlos Talavera, porque yo, por ejemplo, también esa reflexión la hacía también hace unos días. Estábamos hablando de amnistía, de lo que pide cada partido, pero luego de los problemas del día a día parece que nadie se ha sentado a decir, oye, te apoyo una investidura si realmente tú me solucionas el problema de las asociaciones, del alquiler, todo eso que al final es, en definitiva, lo importante y lo que quiere el ciudadano, no que me arregles los problemas de mi partido o mis problemas judiciales o mis problemas de quiero una independencia o quiero lo que quiera, ¿no? Si esto, por ejemplo, no sé, Feijóo se hubiese sentado con cada uno y dice, oye, ¿qué necesitas para que no tengas paro? ¿Qué necesitas para tener trabajadores cualificados? ¿Qué necesitas? A lo mejor a alguno le habría dado el voto, pero parece que ni siquiera así, ¿no? ¿Me escuchas, Carlos Guitián? Y sí, te escucho, Ah, vale, sí. vale, vale. Bueno, yo lo que pienso de todo esto es, yo voy casi, en la línea de Carlos en cuanto a la democracia. Yo todavía soy en esto un poco más radical porque yo no creo que mi voto tenga que valer igual que el de otras personas que no tienen mis conocimientos, ni mi preparación, ¿sabes? Ni mis estudios, ni nada. Entonces debía haber un voto en función de los estudios. Pero como estas cosas no son así en esto, pues tenemos una democracia muy parecida a todas las de nuestro entorno, porque no conozco otra democracia con este condicionamiento. Entonces, bueno, yo lo que creo que si los partidos políticos, en la situación en que estamos en este momento, y con este nivel en el que nos movemos, se preocuparan por decirle a la gente, mira, nosotros vamos a trabajar en esta línea con respecto a la dependencia, vamos a esta con respecto a la educación, con respecto a la sanidad, con respecto a la justicia. No olvidemos que llevamos no sé cuántos años con un Consejo del Poder Judicial caducado y no pasa aquí nada. Bueno, pues todo esto que hubiese significado a lo mejor una tremenda abstención mucho mayor de la que hubo, porque la gente, por desgracia, está acostumbrada a moverse simplemente cuando hay una corriente a la que se dirige muy inteligentemente, que hace que pues todo lo que son programas de los partidos se haya ido dejando porque nadie los lee, les importa un pimiento y lo único que se fijan es en esto. De todas formas, claro, esto es una posición mía totalmente ficticia, ¿no? Porque
creo que yo me tengo que mover en un mundo en el que estoy, no en el que me gustaría estar. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras, por ejemplo, en Canarias sigamos con titulares como el que yo veo en un periódico muy interesante, que no sé si lo conoce, se llama Politicán, un Hombre. periódico digital que acaba de salir Mm, nuevo y que yo recomiendo, que gracias. dice, me tengo que poner la gafa, pues yo no lo leo. Ah, eh, presidente del gobierno de Canarias, Mm, vamos a exigir que la Unión Europea nos dé el mismo trato que a Lampedusa en cuanto a la inmigración irregular. Entonces yo digo, Lampedusa, voy, y Lampedusa tiene 6.000 habitantes, mm, Canarias tiene 2 millones. Lampedusa recibe en un mes 17.500 inmigrantes irregulares. Canarias en un año 15.000. mm, Quiero decir que esto que sí, que son brindis al sol, que son titulares que consiguen los políticos, mm. creo que es lo que precisamente al final mueve a la gente a ir a votar, a ir tal. Pero realmente la situación de trabajadores que ganan conduciendo vehículos pesados una miseria, o gente que ahora está en auge la construcción y resulta que vas viendo por la calle y hasta el color de los albañiles llama un poco la atención, porque Mm, no nos gusta que vengan en pateras, pero luego están ahí trabajando y de todo saber en qué condiciones, mm. si tienen la preparación para subirse a un andamio, etcétera. Bueno, pues este tipo de cosas creo que debía ser la preocupación de nuestra ciudadanía y de sus representantes. Por desgracia, ha tenido más notoriedad el famoso beso De Rubiales. de Rubiales, que Mm, la cantidad de cosas que se denuncian a diario mm, en, en el machismo este imperante, mm. etcétera, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, aprender a funcionar así es una de las cosas que yo creo que han hecho, lo primero que han hecho los políticos. Mm, Como esto es lo que me demandan y esto tal, pues en esta dirección. Ojo, en nuestra exacto. mano está darle la vuelta a Mm. esto. Bueno, por aquí dice, correcto, ese hijo llevando, entiendo que dice, el Aguncho dice, a su madre a votar, que no sabe ni por dónde le da el aire. Entiendo que, porque como el comentario seguramente lo ha grabado con el reconocimiento de voz, pues creo que es lo que quería decir Laguncho. Carlos Talavera, un minuto porque nos tenemos que marchar. Un minuto, yo la verdad es que no sé, ¿para qué? ¿Para qué me das un minuto, no? Si con un minuto no hago No, nada, no, es ¿no? que me quedé así pensando todo lo que dijo Carlos Guitián, ¿no? Y Ya. sí, tiene razón, tiene Ujú. razón, ¿eh? La verdad es que es así. Mira, yo creo que, cerrando, ¿no? Por mi opinión, respecto al tema este de la investidura, como Carlos, creo que Mm. hay que esperar al momento ese, quizás nos llevemos una sorpresa. Y yo te diría que casi por una cuestión de salud política, económica y demás, aunque yo no estoy de acuerdo con todo esto, Mm. que conste, sería conveniente que saliera elegido a las primeras. Si no, Mm. el gasto, el desgaste para la sociedad es Claro. tremendo, ¿no? Es tremendo, porque habría que iniciarse de nuevo otra vez, porque, a ver, el PSOE está casi convencido que se van a ellos a entrar a ser investidos y tal, Mm. y no tienen por qué ser investidos. El rey de España no tiene por qué encargarle a Pedro Sánchez que haga que intente formar gobierno. Ujú. Y lo peor, no creo que se fuera bueno desde el punto de vista económico y social y tal, Mm. que se volvieran a repetir las elecciones, un coñazo. Pero quizás sería conveniente desde el punto de vista de que se clarifique esto de alguna manera. Exacto. ¿Vale? Ahora, si se empantana más, a ver que Dios nos coja confesado, porque ya Exactamente. eso no tiene solución. Bueno, el minuto de Carlos no sé si es para matizar algo que dicen por aquí, porque Imagina Bit dice, bueno, pero es que eso es la democracia, que votemos todos y que estemos representados, a pesar de que no seamos tan listos como Carlos, dicen por aquí, y dice yo, que, a ver, que eso también es clasismo. Decir que el voto de un universitario vale más que el de una persona que no tiene estudios, pero claro, yo creo que ahí había un poco de sarcasmo por parte de Carlos Guitián, ¿no? Yo creo que si vamos a cuestionar Sí. esta democracia, la cuestionamos desde todos los
desde Vale. todos los puntos de vista, no solamente de la representatividad parlamentaria. Ahora, ¿esta es la democracia que tenemos, que hemos votado y que mantenemos? Claro que sí, claro que sí. Sí, Voto igualitario. Bueno. yo te iba a decir una cosa, es Mm. que hay una realidad y es que el voto tuyo y el voto mío, Mm. en la hipótesis de que yo votara, vale muchísimo menos, pero muchísimo menos que el voto de un señor que vive en La Gomera, Claro. ¿vale? Y eso no es democracia. Sí, Eso sí, no es sí. eso es netamente, esto está claro, eso no es democracia. Y ese señor tiene representación en el Parlamento español también, Sí. con lo cual me parece verdaderamente absurdo. No te digo ya en el Parlamento Canarias, que es el que decide el gobierno, vamos. Sí, sí, sí. Aquí dice Laguncho, dice, mira que no soy del PP para nada, pero soy menos de los pactos entre partidos. Quien gana, gana y punto. Y es mi punto de vista. Y al final, pues bueno, quien gana, claro, al final, si ha tenido la mayoría, lo que pasa es que no tienes la mayoría para gobernar, ese es el problema. Bueno, el debate podría seguir, pero tenemos que dejarlo aquí porque ya rozamos las 10 y hay que acabar. Y siempre un placer, pues, haber mantenido esta charlita con Carlos Guitián y Carlos Talavera, que me alegra verles a los dos en tan buena forma como siempre y bueno, ejemplo para seguir de cara al futuro. Y lo he dicho desde el cariño, ¿eh? Enorme aprender del compañero. Bueno, fíjate. Bueno, Flores. gracias porque es muy agradable siempre estar contigo y con Carlos Guitián también, por supuesto. Aunque Carlos Guitián, me llegó una información, era un hueso el tío cuando era profesor, ¿eh? Sí, ahora, sí, ahora Era lo un ve. hueso, era un Que hueso. por cierto, oye, Carlos Guitián, ¿tienes Twitter? Porque me llegaba el otro día una notificación de que me seguía un tal Carlos Guitián en Twitter. ¿Eres tú o es una cuenta falsa? Igual estará yo así. Vale, curioso. Bueno, está bien saberlo. Hombre, yo informado suelo estar, entonces Vale. a lo mejor no participo, Vale, pero pero me gusta. está. Vale. Solo por curiosidad, por si acaso alguien hubiese suplantado tu identidad, pero veo que no, con lo cual me alegra enormemente. Bueno, ¿Quién me va a querer suplantar? cuidado que nunca se sabe, ¿eh? Carlos Guitián, Carlos Talavera, gracias a los dos. Disfruten mucho de la semana y un fuerte abrazo. Nos vemos prontito por aquí. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.